Y bueno, el manejo de crisis del gobierno federal sobre el coronavirus, ¿qué ha pasado con él? Se encuentra con nosotros el profesor Carlos Ronsón Verónica, analista político, académico. Profesor, gracias por acompañarnos. Gracias. Y platíquenos, ¿cuál es su opinión al respecto de estas medidas que se han tomado y los anuncios que ha hecho el gobierno federal? Fíjate que tarde y mal hechos, porque tuvimos todo este tiempo nosotros desde que ocurrió en China, todo el mundo nos dijo que iba a llegar, y estamos cometiendo los mismos errores que Italia. ¿Cuáles fueron los mismos errores que Italia? Tomaron el periodo de cuarentena y la sociedad que hizo como si fueran vacaciones. ¿Qué hizo el gobierno? Solamente hacerle pruebas a las personas que habían viajado a China. Aquí solamente a los que fueron a Europa o China les hacen las pruebas y no toman pruebas a nadie más. Y toman decisiones aisladas, sin consenso de lo demás. Por ejemplo, el lunes anuncian que la suspensión de clases en todo el país será el día 20 y los estados empiezan a tomar en lo individual ante la poca información que existe. Los vacíos de información los que causan pánico. Por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz nos dicen, se suspenden las clases en Veracruz, Boca del Río, Alvarado y Medellín, pero en los demás no. Pero no explica suficientemente por qué aquí sí y allá no. Y entonces ese vacío de información se presta a toda clase de miedos, especulaciones, chismes, diretes, y eso es lo que está haciendo mal en materia de de cómo comunicar las cosas. Lo siguiente es el actuar del presidente. No puede andar en giras llevando. Seguramente él, si se enferma, va a tener la mejor atención que hay en este país. El problema es que va a las comunidades más pobres y alejadas, y si esa persona es contaminada por su equipo, que andan viajando en aviones. Los aviones son los vectores, son los que trajeron de China a Europa y de Europa a México, y entre México han viajado porque allá están viajando los gérmenes, ¿no? El virus. Entonces, el presidente no viaja en un avión oficial, viaja en las líneas comerciales. Entonces, él y su equipo se contaminan, llevan esos virus a la gente, se quedan en las zonas más pobres. ¿Qué va a hacer de ellos? Todos esperamos que esto no se trata de hacer alarma ni crear una psicosis. No se trata de eso. Se trata de que se tomen medidas correctas. Por ejemplo, ¿cuáles son medidas correctas, logísticas? Que nos pongamos cuerdos de todo, no que un banco toma una medida, vas a una tienda y en uno sí limpian el carrito, en otro no, vas a una tienda y si lo limpian, en otro te dicen que hay que hacer esto, todos desorganizados, cada quien hace lo que quiere, no hay una estrategia nacional, por lo tanto, los esfuerzos no van a servir porque todos estamos actuando dispersamente. ¿Qué va a hacer de las personas que tienen su cita en el Seguro Social o en el ISSSTE? ¿Qué protocolo hay para ellas? Tienen que ir por su medicina. ¿Cómo le van a hacer? El 1 de abril empieza la declaración anual de impuestos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué vamos a hacer con los impuestos? ¿Vamos a ir? ¿No vamos a ir a declarar? ¿Se va a aplazar? Nada de eso. Todo eso es lo que debería de estar actuando el gobierno ahorita. Todos han coincidido que esto va a tardar 3 meses de crisis. Esta primera quincena y tal vez la segunda todos tengamos resuelto la materia económica, pero como nos han dicho los expertos, las siguientes semanas si se cierran restaurantes, antros, gimnasios, centros de diversión, ¿esa gente de qué va a vivir si no va a cobrar? Se va a acabar el flujo. ¿Y cómo va a comer esa gente? ¿Qué programa emergente hay? Ya vimos que en Francia, que en Estados Unidos, que en España, todo el mundo está tomando medidas económicas emergentes de apoyo a la sociedad. Y aquí ninguna medida se está tomando ni se está planteando. Tampoco se está planteando a mediano y largo plazo qué vamos a hacer para reactivar la economía. El presidente va a sus giras y lo que dicen sus giras es que les va a repartir cachitos de la rifa del avión, que va a llevar a los niños a que conozcan el avión presidencial para que vean un ejemplo de la corrupción. Pero ¿eso en qué abona este periodo de crisis? Nos han criticado severamente a nivel internacional la prensa precisamente por el Festival Vive Latino que se llevó a cabo en la Ciudad de México, 40,000 personas reunidas. La Ciudad de México es el lugar donde más casos positivos hay de coronavirus y sin embargo no se toman las medidas. Por ejemplo, se critican muchas acciones exageradas, pero por ejemplo de Veracruz, solo el municipio de Orizaba es el único que está limpiando y satinizando los autobuses del transporte urbano. Aquí en Veracruz y en el resto de Orizaba, aparte de Orizaba en Córdoba o en Coatzacoalcos, los transportistas limpian sus camiones, cuidan a sus clientes, los taxistas hacen eso. No lo hacen. Y entonces, como que no tomamos muy en serio esto, pensamos que no nos va a llegar. Todos decíamos y ojalá no nos llegue el contagio grande, pero de la que no nos vamos a salvar es el efecto económico y ese va a ser todavía severo y prolongado porque los expertos dicen que va a ser como una recesión pronunciada que vamos a caer y si los gobiernos no toman las medidas adecuadas,
los que tomen las mejores medidas les tardará 3 a 6 meses en salir, pero países como el nuestro, que no está tomando ninguna medida, serán de 12 a 18 meses en salir de este periodo de crisis. Es para que se estuviera diciendo detener de este momento la construcción de la refinería de Dos Bocas o el Tren Maya, para que esos recursos se canalicen al sector salud, para que se abastezca. No que apenas nos están anunciando esta semana, vamos a comprar gel, vamos a comprar cubrebocas, vamos a comprar respirador. ¿Quién se los va a vender si ahorita todos los países se están guardando para sus propios países esto? Eso es quizá lo más preocupante, la falta de responsabilidad de parte del gobierno federal y de algunos gobiernos estatales. Los gobiernos municipales también tienen que empezar a tomar acciones. Y la otra parte, nosotros como sociedad. Ahorita sí hace una excelente reflexión precisamente en que somos nosotros los que nos tenemos que cuidar. Ante la ausencia del Estado que no está tomando las medidas adecuadas, nosotros tenemos que guardar la distancia, no son vacaciones, un periodo de cuarentena, o sea, no nos va a pasar nada por no ir al gimnasio, por ir al café, por ir acá, son un tiempo nada más, después podremos salir. El problema es de que en la mañana todos amontonados, llevándose el cloro, el papel de baño, saqueando todo, y en la tarde todos amontonados en el antro, en el gym, en los cafés. No soluciona nada. Entonces, a ver, ¿para qué acumulas si por acá te vas a ir a contaminar y vas a llevar todos esos gérmenes a tu casa? Así es. Yo creo que es de congruencia. Estamos cometiendo el mismo error de España y el mismo error de Italia. Los ciudadanos irresponsables no tomamos conciencia del problema y los gobiernos irresponsables más preocupados por cuidarse. Es triste ver que el presidente está más preocupado por defenderse, por decir que sus adversarios y los conservadores quieren destruirles, ya casi que fueron los neoliberales que inventaron el coronavirus para destruir la 4T. No es así. Yo creo que está mal el presidente. Y aquí en el gobierno del estado de Veracruz igual falta coordinación, tienen que ser mejor su información. Los gobiernos municipales se tienen que involucrar en la solución, la logística. ¿Cómo va a ser el abasto de alimentos? ¿Cómo nos van a asegurar los flujos de gas, de luz, de todo, si se llega a hacer más grave el problema? Seguramente va a haber regiones del país donde va a ser más grave que en otros. Así es en Italia, así es en España. Hay zonas donde son más afectadas que otros. Pero lo que sí es lamentable es que ante ese vacío de información, la gente empieza a creer cosas falsas, que dicen, es que nosotros como somos mestizos aguantamos más, no que la genética mexicana. Claro, y empezamos a inventar, sí, eso es desinformación y hace daño. Muy bien, y ya lo decía la Organización Mundial de la Salud, se necesita una estrategia integral de parte de todos los países de manera conjunta para que no se les salga por ningún lado, o mejor dicho, o protegerse y blindarse y no entre por ningún lado este contagio de coronavirus. Es lo que no hay en México. Cada estado y cada municipio anda por su lado. Gracias, como siempre, profesor. Muchísimas gracias. Ahora sí, como chinitos. Como chinitos. Muchas gracias.